bastante similar eh, el tratamiento que le damos a mutación en relación a migración. La diferencia es que vamos a tener una tasa de mutación que es en general mucho más pequeña que la de migración. Bueno, empezamos. Entonces, una mutación, como sabemos, es un cambio en el ADN y que se puede transmitir o heredar. La mutación lo que hace es generar variabilidad. Vamos a ver los tipos, o sea, esto lo vamos a pasar rápido, ¿no? Porque es hasta probable que ustedes ya lo hayan visto algo de esto con Eduardo. Los tipos de mutación. Tenemos génicas o puntuales, eso vamos a verlo un poco más en detalle más adelante. Cromosómicas. Dentro de las cromosómicas tenemos estructurales, como de lesiones, duplicaciones, translocaciones e inversiones. Y ahí tenemos ejemplificado que es una delesión, donde perdemos un segmento. Tenemos al lado simbolizado o explicado cómo es una duplicación, donde se duplica un segmento, es decir, tenemos ganancia. Tenemos inversiones, también donde un segmento se invierte, justamente. Y tenemos translocaciones, donde ya nosotros translocamos segmentos de distintos cromosomas. Y también tenemos mutaciones cromosómicas numéricas, como las poliploidías o aneuploidías. Esto lo han visto con Eduardo bien en detalle. Pero todos son cambios en la secuencia de ADN. En un contexto evolutivo, genera variabilidad, como ya dijimos. En general no son benéficas, y algunas de las que pueden considerarse no benéficas son en general seleccionadas en contra, o sea que para que esa mutación eh, o ese alelo mutado no se pierda, de alguna manera debería ser recurrente esa mutación. Y en la mayoría de los casos, aquellas que son no benéficas, como les digo, se terminan perdiendo por selección. Ahora, también podrían ser benéficas, es en general poco frecuente que eso ocurra, y en la mayoría de los casos son neutras. Aparecen de forma aleatoria y pueden afectar tanto la línea germinal como somática, ¿no? Bueno, tenemos, como ustedes saben, un concepto lamarckiano acerca de estas mutaciones en la evolución. Dice, la mutación no aparece como respuesta a un estímulo ambiental, aunque el ambiente puede causar mutaciones. ¿Está bien? O sea, eso nosotros lo sabemos. El concepto lamarckiano es que la mutación se produce como consecuencia de una adaptación fisiológica de los individuos al ambiente. Y eso no ocurre. O sea, lo que ocurren son mutaciones. Y después tenemos selección. O sea, las mutaciones ocurren como, no como una respuesta al ambiente. Ocurre que el ambiente puede causar mutación. Y después, como dijimos, esas mutaciones en general no son benéficas. La mayoría de las veces son neutras. Y en algunos casos pueden ser benéficas. Las mutaciones se producen en los individuos
de las poblaciones, independientemente de si confieran o no al individuo alguna ventaja adaptativa. ¿Mm? Eso es lo que ocurre. Bien, esto lo vimos. En cuanto a los tipos de mutaciones cromosómicas, nosotros, como ya dijimos, podemos tener pérdida, ganancia o reordenamiento. La deleción ya vimos que es una pérdida y la duplicación una ganancia y afectan a un cromosoma, mientras que la inversión, reordenamiento, translocación o reordenación afecta a dos o más. También está hablando que en la inversión hay un reordenamiento y en la translocación también. Bueno, en las inversiones es una variación estructural en la que un segmento cambia de sentido dentro del propio cromosoma, o sea, dentro del cromosoma. Entonces lo que hace es cambiar el orden. Acá nosotros tenemos un ejemplo, un poco más detallado. Entonces, lo que cambia es el orden de dos genes, por ejemplo. Pero por supuesto que eso depende de dónde se produzca esa inversión. Esas inversiones además también se pueden clasificar de acuerdo a dónde ocurran. Entonces pueden ser paracéntricas o pericéntricas. En las paracéntricas, la diferencia es que no incluyen al centrómero. Y las pericéntricas sí incluyen al centrómero. Es otra forma de clasificación de estas inversiones. También podemos decir que las inversiones pueden ser simples, es decir, un solo sentido invertido, o complejas, donde se invierten simultáneamente varios segmentos. Entonces pueden ser independientes porque se invierten segmentos que entre sí son independientes. Ahí estamos ejemplificando inicialmente A, B, C, D, E, F, G, H, y bueno, ahí en C y B una inversión, y en G y F una inversión. Lo vemos acá, lo estoy marcando con el cursor. En tándem, donde nosotros tenemos primero una inversión de CB, es decir, se invierte este segmento y se invierte un segmento que es adyacente. Eso se llama en tándem. ¿Está bien? Incluidas, donde tenemos primero un segmento que se invirtió. Entonces ahora tenemos GF, EDCB, pero además hay una inversión dentro de esa primera inversión. Por eso se llama incluida. ¿Está bien? Acá tenemos ED y C otra vez invertidos. Y solapante, donde hay una inversión dentro de otra inversión, pero incluye un segmento adicional, la segunda inversión. Pero son tipos de inversiones. También la inversión paracéntrica, que incluye al centrómero, ya esto lo han visto con Eduardo bien en detalle, puede dar como resultado gametas que no son viables, ¿no? Depende de cómo esté incluido el centrómero o no. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede haber gametas que no tengan el centrómero, entonces ahí está simbolizado como acéntrica.
y después estas gametas que incluyen al centrómero y no se pueden dividir. O sea que este tipo de inversión es una especie de mutación, pero va a determinar que esa célula no sea viable, ¿no? Por supuesto. Y acá vemos un ejemplo de lo que les digo, donde la división meiótica o mitótica se ve modificada. Entonces no tenemos una meiosis o una mitosis normal. Bien. Yo voy pasando rápidamente porque les decía que lo que quiero es ver las mutaciones puntuales, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionarles todo este tipo de mutaciones que también son importantes, pero que no nos interesan demasiado desde el punto de vista de la genética de poblaciones, y que, repito, mucho de esto lo vieron con él. Bien, entonces, mutaciones. ¿Cuáles son las consecuencias evolutivas de la mutación? La mutación puntual, que repito es la que vamos a ver con más detalle, genera alelos, genera nuevos alelos. Y en general se deben a errores al duplicar o reparar el material hereditario. Aunque también hay agentes mutágenos que pueden hacer que eso ocurra, ¿no? No solamente es errores en la duplicación o reparación, pero sí es cierto que eso es lo que ocurre con más frecuencia. Bien, en las duplicaciones tenemos posible aparición de nuevos genes y se da por un entrecruzamiento desigual en la meiosis en general, y otros son los cambios en la dotación cromosómica. Les decía, pueden tener poliploidía o aneuploidía, y esa poliploidía puede generar nuevas especies. La causa son generalmente errores en la migración durante la meiosis. Las duplicaciones son importantes porque pueden dar lugar a familias de genes. O sea, si yo tengo una duplicación y esa duplicación, vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una copia idéntica, ¿está bien? O sea que ahora tengo dos copias del mismo gen. Ahora tengo más probabilidad de que ese gen sufra una mutación. Ya dijimos que muchas veces esas mutaciones son neutras o son no benéficas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al tener el gen en particular, el gen original, por más que la copia esté mutada, yo tengo la función que necesito para que ese individuo se pueda desarrollar normalmente. Entonces, esa copia mutada es como que no es seleccionada en contra. A lo largo de la evolución, nosotros podemos tener acumulación de mutaciones porque en general no se seleccionan en contra, salvo que sea muy deleteria, ¿no? O sea, si el efecto, por más que no sea benéfico, es pequeño o neutro, entonces, como tengo la copia original de ese gen, bueno, no van a ser seleccionados en contra esos individuos que tengan estas duplicaciones. Y eso da origen, o puede dar origen, mejor dicho, a familias de genes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la familia multigénica de las globinas, y que evolutivamente se dio por duplicaciones y mutaciones. Por lo que les decía, y es lo que dice ahí la diapositiva, duplicación más mutación, la copia original se puede mantener y permitir a la segunda copia, o mayor número de copias, como en este caso, acumular mutaciones. Las duplicaciones son muy importantes evolutivamente.
Bueno, vamos entonces a las mutaciones génicas o de punto. ¿Está bien? Que podemos también clasificarlas de distintas maneras, como sustituciones y adiciones y deleciones. Las sustituciones pueden ser silenciosas, pueden tener un cambio de sentido o pueden perder sentido. Vamos a ver de qué se trata esa. Una mutación puntual por sustitución de bases ocurre cuando se sustituye un solo nucleótido. Por supuesto que ese nucleótido se sustituye por uno nuevo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el ADN parental, adenina, timina, guanina, adenina, adenina, guanina, y la otra hebra de ADN, la otra cadena, timina, adenina, citosina, timina, timina, citosina. Entonces, acá tenemos la mutación. Esa citosina cambia por una adenina, por una mutación de punto. Entonces, cuando ocurre la replicación, a partir de esta cadena, la hebra de ADN, tenemos ADN hijo normal, pero a partir de esta otra cadena donde yo tuve una mutación puntual, ahora donde acá tengo una guanina y una citosina, tengo una timina y una adenina. Es decir, que tengo un ADN hijo mutante, vamos a llamarlo así. Así que en ese caso, ahí se da la sustitución de un par de bases. Esa es la mutación puntual. Ahora, esa mutación puntual, por supuesto, podría ser donde ocurra, puede ser neutra, porque en general si está en un triplete en la última posición, en general no va a determinar un cambio en el aminoácido que va a formar parte de una proteína, pero depende de dónde caiga, sí. Así que por eso se dice que puede ser, como decía en la anterior, silenciosa, con cambio de sentido y sin sentido. Vamos a ver eso. Entonces, ahí tenemos al ARN mutante, donde decimos que posiblemente sea una proteína. Si estas tres bases determinan, por supuesto, una especificidad con un codón, ¿no? con un ARN de transferencia que va a traer un determinado aminoácido. Bueno, si está, en general, si está en la última posición, no hay cambios. Dependerá del aminoácido, ¿no? O sea, si este fuera el triplete, no debería haber cambios en la mayoría de los aminoácidos. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a las mutaciones de punto silenciosas. No producen cambios en la proteína codificada. Ocurre usualmente cuando se sustituye el tercer nucleótido de un triplete. Acuérdense que decíamos que el código genético es generado, es decir, que un mismo triplete un mismo aminoácido puede tener especificidad con más de un triplete. Entonces, el cambio de codón que se produce no codifica un nuevo aminoácido. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ARN mensajero y un tripéptido, ¿no? Porque el último es la señal de stop. Bien, entonces, si ahí cambiamos esta guanina por una adenina, lo repito varias veces para que lo veamos, entonces ahora tenemos este ARN mutado. O sea que lo que va a cambiar es este triplete AUG está igual, este otro triplete AAG está igual y va a hacer una metionina, una lisina exactamente igual, pero este, citosina, adenina, citosina, ahora es citosina, adenina, uracilo. Si ustedes fueran al genético, igual verían que también codifica ese codón CA para histidina. Entonces, tuve una mutación puntual, pero es silenciosa porque no tengo cambio en el péptido. O sea, la proteína es igual.
¿Se entiende hasta acá, no? Sí. Sí, sí, profe. Bien. Ahora sí puede tener un cambio de sentido. Esa sería la otra posibilidad. Y esa mutación con cambio de sentido se da cuando nosotros, bueno, no nosotros, digamos, la mutación sustituye un nucleótido, igual que antes, pero ahora el codón se modifica, entonces el aminoácido es distinto. Y lo que puede pasar es que yo tenga una actividad distinta de la misma, porque ahora la constitución de esa proteína es un poco diferente. Digamos que eso no necesariamente tiene que ser ni ventajoso ni desventajoso. Eso es exactamente lo que pasa cuando nos tenemos, por ejemplo, una proteína que determina una enzima y que interviene en el metabolismo del oxígeno. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener distintos alelos. Bueno, los distintos alelos significa que tiene diferencias la proteína. Esos son distintos alelos. Puede tener cambiado algunos aminoácidos, por lo tanto la función es distinta, y al ser distinta la función, eso algunos individuos tienen alelos que son más ventajosos y otros que son menos ventajosos, y el origen de esas diferencias alélicas son mutaciones que de cualquier manera permiten a los individuos ser viables, independientemente de que alguno tenga una baja y alguno tenga una desventaja. Nosotros ahora estamos hablando de mutaciones nuevas, ¿no? Pero ese es el origen de los alelos. Bien, entonces acá tenemos el cambio, como siempre lo repito varias veces, ¿está bien? O sea, citosina cambia por una guanina, y entonces ahora nosotros tenemos un ARN mutado, y en este caso en particular, donde teníamos una lisina, ahora tenemos lo que supongo que debe ser una tirosina, pero está simbolizado como un aminoácido distinto. Esto es LIS, esto es THR, supongo que es tirosina. ¿Bien? Entonces, a ver acá. O sea, ahí tendría que decir... bien. Entonces, en este péptido, ahora sí tenemos un cambio. Entonces, yo estoy dudando de eso porque acá debería decir lisina, no tirosina, ¿está bien? El cambio en este caso en particular es otro aminoácido. ¿Mm? Entonces, ahora sí tenemos una proteína distinta. En el caso anterior era silenciosa, es decir, por más que yo tenía un cambio, en el codón no había un cambio en el aminoácido. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa con los glóbulos rojos, donde hay una mutación que se conoce, ya ha sido estudiada, y entonces tenemos que los glóbulos rojos, por esa simple mutación de un par de bases nada más, tiene diferencias en la forma de los glóbulos rojos. En el caso de lo que sería el tipo salvaje, tenemos los glóbulos rojos normales, y en el tipo mutado tenemos los glóbulos rojos anormales. Entonces, ahí donde tenemos una glutamina, ahora tenemos una valina, y ese simple cambio produce glóbulos rojos anormales. O sea, ustedes acá están viendo cómo una mutación produce un cambio importante. Y estamos hablando de una mutación puntual. Acá no hay una deleción, ni una duplicación, ni una translocación, nada de eso. Ni una inversión. Es solo un cambio de un par de bases. Bien.
Otra posibilidad que nosotros tenemos es una mutación sin sentido. Esa mutación sin sentido se refiere a que la sustitución de un nucleótido da lugar a un codón que no codifica para ningún aminoácido. O sea que resulta en una señal de stop de la traducción. Y lo que ocurre, por supuesto, dependerá de dónde ocurra, pero la proteína resultante es más corta y lo más probable es que pierda la función que debería realizar. O sea que este tipo de mutación sin sentido en general determina que sea inviable. Por supuesto que depende de qué función tenga esa proteína, el individuo no necesariamente es que va a morir, pero sí puede ser que tenga un problema genético que sea importante y bueno, habrá que ver qué es, pero muchas de estas cosas son enfermedades. El origen de muchas enfermedades es este. Muchas enfermedades genéticas con una frecuencia baja, el origen es esto, son mutaciones. Ahora, les repito, esas mutaciones no es otra cosa que alelos nuevos en esta proteína. O sea, el gen que codifica para esta proteína tiene distintos alelos y distintas funciones. O sea, perdón, la función es la misma, pero distinta eficacia en esa función. Bueno, en este caso la eficacia se ve reducida fuertemente. Claro que eso va a depender de dónde ocurra en la proteína. Si la proteína tiene 40 aminoácidos y ocurre en el 39, es probable que sea menos eficiente. Pero si ocurre en el aminoácido 4, directamente esa función no se puede cumplir. Entonces, si esa función se puede suplir de alguna manera con algún tratamiento, el individuo se puede desarrollar normalmente. Y si eso no es posible, lo más probable es que el individuo muera o su grado de desarrollo es tan afectado que no llega a la reproducción. Entonces, en cualquiera de los dos casos, eso determina que la frecuencia de ese alelo eh, inviable o deleterio sea baja en la población. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Ese par de nucleótidos, timina-adenina, se cambia, hay una mutación de esa timina hacia una adenina, y entonces el ARN mutadora tiene un uracilo. Entonces lo que ocurre es que ahora tengo solo un aminoácido que es la metionina y luego una señal de stop, cuando antes no la tenía, ¿no? Ahora se mutó y se mutó de una manera que ahora tengo un stop. El codón UAG significa fin de la traducción, por lo cual la proteína lo que hace es terminar prematuramente y queda incompleta. Repito, depende de dónde eso ocurra, va a ser que sea inviable o que pierda eficiencia. Bueno, también lo que puede pasar es que esa mutación signifique adiciones y deleciones. Adiciones si se inserta un nucleótido y deleciones si se pierde un nucleótido. Entonces, estos cambios lo que hacen es alterar totalmente la secuencia de nucleótidos y los codones, por lo tanto, cambia completamente la proteína, ¿no? Entonces acá vemos cuál es esta proteína. Vemos que tenemos una mutación, donde acá teníamos una timina, ahora tenemos una citosina, por lo tanto, en el ARN mensajero mutado tenemos una guanina. ¿Está bien? Se adicionó, ¿lo ven? Que es un nucleótido más larga la secuencia. Entonces, esa proteína que era metionina lisinhistidina, ahora es metionina glutamina alanina leucina. La inserción de esa citosina lo que hizo fue causar un cambio en todos
los tripletes a partir de esa inserción. Entonces, la proteína resultante es distinta. Esa es una adición. Lo mismo puede ocurrir si lo que yo hago es perder un nucleótido. También puede determinar una proteína completamente distinta. Pero repito, esto puede ser un nuevo alelo, que puede ser deletérea, puede ser neutro o puede ser benéfico. Bien, ¿preguntas hasta acá? Esto lo vamos No, a profe. pasar. Esto lo vamos a pasar. O sea, da ejemplos de mutágenos. ¿Por qué? Porque en alguna, esto está dado en un curso de genética de poblaciones para mejoramiento genético, y una de las formas de buscar variabilidad, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en algún vegetal y no tengo variabilidad, es decir, tengo una enfermedad y no encuentro alguna fuente de variación de algún individuo, genotipo, híbrido, como quieran llamarlo, que tenga genes de tolerancia a esa enfermedad, bueno, una alternativa puede ser hacer mutaciones inducidas. Eso se utilizó durante mucho tiempo y, bueno, eso es menos frecuentemente utilizado ahora, pero hay ejemplos. Hay ejemplos de tolerancias a herbicidas que tienen que ver con mutaciones inducidas. Pero bueno, por eso lo paso de lado. Bien, independientemente de todos estos tipos de mutaciones que yo quería repasar, y como les dije, lo hacemos rápidamente, vamos a ver cómo actúa la mutación a nivel poblacional. Y repito, la que nos interesan, el tipo de mutación que nos interesa es la mutación puntual, donde estamos hablando de cambios en un par de nucleótidos, ¿sí? Es decir, cambia uno, por supuesto que al multiplicarse ese ADN va a cambiar en todo el ADN, sea porque cambié un nucleótido o porque adicioné o porque perdí, como ya lo dije. Perfecto. Entonces vamos a la tasa de mutación. Y vamos a hablar un poquito de las tasas de mutación que se ven naturalmente. La probabilidad de que un gen mute es como media 10 a la menos 6. Y si yo uso mutágenos, eso puede aumentar a 10 a la menos 5 o 10 a la menos 3. ¿Está bien? Es decir, que las tasas de mutación en general son muy pequeñas. De acá estaríamos hablando de 0,0000006. ¿Está bien? 0,1, perdón. Lo que se ve es una tasa promedio. Por supuesto que no todos los genes tienen la misma tasa de mutación. Hay genes que son más estables y otros que son más inestables. Pero estamos hablando de variabilidad por mutación observada. La mutación es el único fenómeno que produce modificaciones génicas y contribuye a la generación de nueva variabilidad. Como ya dijimos, es un cambio en las bases del ADN, extremadamente raro, porque dijimos que la tasa esa es de 10 a la menos 6. Y si observamos entre todas las especies y los genes y todos los estudios que se han hecho para determinar las tasas de mutación, bueno, ahí tenemos valores entre 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. Es decir, en todos los casos es pequeña la tasa de mutación. Como les decía antes, la mayoría de los genes mutados lo que hacen es conferir desventajas selectivas a los individuos que lo portan. Y de los que no tienen ventaja selectiva, en general son neutros. Y unos pocos son favorables.
De cualquier manera, si la mutación puntual se da solamente en un alelo y no se da en forma reiterada, lo más probable es que desaparezca de la población, porque estaría en una frecuencia muy, muy baja. Digamos que para que se produzca un cambio y que ese cambio se mantenga, esa mutación debe ser recurrente. Entonces definimos esa mutación recurrente como el proceso de mutación que ocurre en forma sistemática en cada generación, con una frecuencia característica, que es esa de 10 a la menos 5, 10 a la menos 3. Entonces, en una población grande, la frecuencia del gen que muta nunca es tan baja como para que se pierda, porque tenemos mutación recurrente. El efecto de la mutación sobre una población se denomina presión de mutación. Y lo que hace es provocar un cambio en las frecuencias génicas o alélicas. Y tiene una dirección definida. Entonces vamos a considerar un gen con dos alelos, A1 y A2. Y entonces P0 es la frecuencia del alelo A1 en la población de partida, es decir, la población inicial. Y vamos a suponer que A1 muta para pasar a convertirse en alelo A2 ahora. La probabilidad con la que muta la llamamos mu. Entonces, si A1 tiene una frecuencia P0 y muta con una probabilidad mu, entonces en una generación la frecuencia de mutantes nuevos será mu por P0. ¿Está bien? Entonces, Profe, eso si lo estaba esto, sí. compartiendo porque no se vio nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No estoy compartiendo? Compartiendo algo con respecto a las cuentas, porque no se vio No, no, nada. no, no, no. Por ahora no, ya o sea, lo que ocurre es lo que nosotros vimos, lo que está explicado en la diapositiva. Si quieren lo explico un poco mejor, pero tenemos Está escrito ahí, alelos, Maru. alelos A1 y A2. Entonces, la frecuencia de A1 es P0. La frecuencia de A2 va a ser Q0. ¿Sí? Entonces, si tenemos una tasa de mutación mu, que ya dijimos que podíamos decir que es a la menos 5 y es a la menos, esa es la tasa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos alelos A1 van a mutar hacia A2? O sea que si esto es 0,00001, eso es 10 a la menos 5, ¿verdad? Entonces, si P0, es decir, la frecuencia de 1 es 0,6, entonces, ¿cuántos alelos A1 van a pasar a ser alelos A en cada generación? Eso es igual a mu por P0. Eso es en la generación 1. Es decir, 0,00001 por 0,6. Esta es la proporción de alelos en una generación de mutación pasan a ser alelos A2 y antes eran alelos A1. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Está bien? Ahora, sí. Esto va a estar en ¿no? El PowerPoint. Sí, Mariana, lo tenemos, ¿no?
Porque estoy tratando de ir copiando y no llego. Sí, sí, lo tengo. Lo que No, puedo hacer está, es los recortar. PowerPoint siempre están. Ujú. Bueno, Bueno, entonces ya vimos que para que esa mutación tenga su efecto realmente en la población, tiene que ser recurrente. Entonces, la mutación es en un sentido. Inicialmente es en un sentido. Entonces, repito, lo que vimos recién ahora lo vamos a volver a ver. Si asumimos que la mutación original, la frecuencia del alelo A1, lo llamamos A1 antes, pero esa grande o a chica, estamos de acuerdo, ¿no? O sea que para no confundir, vamos a llamarlo A1. Entonces, es P0 y este A chica es Q0, es decir, el A2 es Q0, y estamos asumiendo que el alelo A1 muta hacia A2 con una tasa de mutación mu, entonces la frecuencia de A2 en la primera generación de mutación va a ser, fíjense, que es igual que lo que vimos en el caso, a ver si ya está puesto acá, en el caso de la migración, como les decía. Entonces, esto tenemos, este Q1 es la frecuencia de A2, luego de una generación de mutación. Cero es la frecuencia inicial de ese alelo, y los nuevos alelos A2 se dan con una frecuencia que es la tasa de mutación por la frecuencia inicial de A1, porque acuérdense que mutan, o sea, estamos asumiendo que A1 muta con una tasa mu hacia alelos A2. Entonces, de esta forma, yo puedo calcular cuánto se modifica la frecuencia del alelo A2. ¿Está bien? Acá simplemente lo que hace es poner todo en función de la frecuencia del alelo A2. O sea, lo que está haciendo, pero no se preocupen por eso. Lo que está haciendo es que en vez de P0, lo llama 1 menos Q0, pero es lo mismo. ¿Está bien? Esta fórmula es correcta. Ahora, veamos qué es lo que ocurre en la segunda generación. Bueno, en la segunda generación, ahora yo tengo la frecuencia no Q0, sino Q1. Es decir, ahora, ¿qué pasa en dos generaciones? No sé por qué no me deja escribir acá. Esto es qué ocurre con la frecuencia del alelo A2 en dos generaciones de mutación. Entonces ahora, en la anterior tenía Q0, ahora tengo Q1, y tenía P0 y ahora tengo P1. Y en la generación 3 pasa exactamente lo mismo. Ahora tengo Q2 y P2. O sea que lo que voy haciendo es incrementando la frecuencia del alelo A2 por mutación. Por eso les digo que es muy similar a lo que veíamos en la migración. Por lo tanto, ahora también lo podemos generalizar. Y entonces decimos que la frecuencia del alelo A2 en la generación N, esto es la frecuencia de A2 en la generación N, es Q sub N, es igual a 1,
menos 1 sobre mu a la n por más 1 sobre mu a la n por Q0. ¿Está bien? O, generalizándola aún más, esta es la fórmula. Donde mu es la tasa de mutación n es el número de generaciones y Q0 es la frecuencia inicial del alelo A2. Lo mismo podríamos hacer para los alelos que mutan de A2 a A1, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es cambiar todo esto de Q por P, nada más. Entonces, nosotros acá tenemos en este cuadro el número de generaciones requeridas para cambiar Q0 a Qn con dos tasas, que son las que vimos como más frecuentes, ¿no? 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. Entonces, fíjense cuántas generaciones necesitamos para que tengan una idea del cambio, ¿no? De la magnitud del cambio. Si yo tengo una frecuencia inicial del alelo A2 que es 0,01 y quiero pasar a una frecuencia de 0,1, ¿cuántas generaciones necesito? Si la tasa es 10 a la menos 4, ¿y cuántas si la tasa es 10 a la menos 5? Entonces, para que tengan una idea de la magnitud del cambio, necesitaría 953 generaciones. Cargador que está en la habitación. Si yo quiero pasar de 0,3 a 0,4, bueno, necesito 1541 generaciones. Si la tasa es 10 a la menos 4, y si es 10 a la menos 5 es 15.415 generaciones. Es simplemente para que vean que los cambios dados por mutación puntual, asumiendo las tasas de mutación consenso, requieren de muchísima generación para un cambio pequeño, ¿no? Para que ustedes vean cómo opera la mutación a nivel evolutivo y a nivel poblacional. Bueno, ya son 11 menos 10, hora de preguntas y llegamos hasta acá, los escucho. Una consulta. Sí. Para ver estos cambios, o sea, de alelos que son muchas generaciones, suponemos que las especies tienen que ser muy chicas, o sea, moscas, abejas. No pasa en nuestro caso que somos, digamos, una especie que para generaciones hay que ver, digamos, varios años, para que ver los cambios más que nada. Por supuesto. En todas las especies pasa lo mismo. O sea, cuando hablamos de mutaciones puntuales, el cambio es muy pequeño. O sea, el efecto de las mutaciones en el cambio poblacional es pequeño. O sea, nosotros hablamos de muchísimas generaciones, porque además las generaciones uno asume que no están superpuestas, pero tenés superposición de mutaciones y ocurren mutaciones puntuales. Ya vimos los tipos de mutaciones. Entonces, la mayoría son neutras o deleterias.
Así que las que son benéficas ocurren con una frecuencia bajísima. Y repito, todas esas mutaciones lo que hacen es producir alelos. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, si hablamos nuevamente de los picos, o sea, si hay 2 o 3 o 4 o 5 tipos de picos en esa ave que mencionaron, esos son alelos distintos. Y acuérdense que no necesariamente tiene que estar determinado por un solo locus la forma del pico, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. Entonces, esos alelos están en la población. Esos alelos se produjeron por mutación. Y es benéfico o no benéfico, depende de cuál es el tipo de fruta, por ejemplo. Repito que yo no me acuerdo de ese ejemplo, ¿no? Pero vamos a suponer que el pico determina que puede alimentarse mejor en un lugar que en otro. Entonces, bueno, en la población tenemos varios alelos segregados. Por selección natural, esa frecuencia se modifica. Y esos alelos originariamente son resultado de mutación. Ahora también podría haber una mutación nueva. Es decir, un alelo nuevo. Ese alelo en general, esas mutaciones en general son neutras o deleterias. Algunas pueden ser benéficas, pero ese es el origen de nueva variabilidad debida a la mutación. A ver si hay alguna otra pregunta. Si la tasa de mutación es más chica, requiere más generaciones, por supuesto, claro. Fíjate que 10 a la menos 5 es más chica que 10 a la menos 4. Y es más o menos 10 veces el número de generaciones. Indeterminado, ahora lo leí, no sé a qué te referís con eso, Nelson. Claro, porque Nelson, vos leíste la pregunta que yo le respondí a Nelson, que él preguntaba sobre la última fila. Pero la Ok. última fila él se refería al indeterminado, claro. Ahora yo caigo en eso también. Ok, sí, bueno, porque, no sé, posiblemente no se puede calcular. Claro. No lo sé. Pero yo le contesté con respecto al número de generaciones. Bien. Me parecía que se refería a una pregunta previa. Sí, ahí está, Nelson. Sí, Bueno, si no hay más preguntas, quedamos acá hoy. Y, entonces, en las próximas clases ustedes van a tener una clase grabada referida a selección natural y queda que nos pongamos de acuerdo. Mariana, podés hacer una especie de encuesta a ver qué día, si quieren, nos juntamos, que no sea el viernes ni el miércoles a la tarde.